Ser podcast. Hoy tenemos clase de criminología, hoy tenemos juzgado de guardia, que ya está abierto de par en par, con Félix Martín, fiscal, jefe de formación de la carrera fiscal, que muchos de los oyentes llegaron a conocer en su momento por el seguimiento periodístico que se hizo del caso de la Guardia Urbana y más concretamente con el reflejo que tuvo en los 4 capítulos, en las 4 entregas de la serie de True Crime, de Crímenes de Carles Porta. Bueno, y sobre todo por este momento en la sala cuando habla, se dirige al tribunal, se dirige al jurado, habla del mal gratuito, si existe. Desgraciadamente, y se lo digo en mi poca o media experiencia, el mal gratuito existe. Es feo, es cutre, es lamentable, es horrible, pero existe. El señor que el día de Reyes lo pasa con su mujer y al día siguiente acuchilla a su mujer e hijos, ¿ese señor tenía algún motivo lógico para matar a su mujer e hijos? La persona joven y atractiva que se va a un país pobre para tener relaciones sexuales con menores, ¿es que tiene algún motivo para hacerlo? Pero lo hace. Si atendemos a la lógica, pensaríamos que cosas como estas no suceden. Pero tienen que entender que el mal gratuito existe, desgraciadamente, en algunas ocasiones. Félix Martín, bueno, aquí ya habíamos saludado, fiscal. ¿Tú eras consciente en ese momento o cuando te preparaste esa disertación de la repercusión que iba a tener? Jamás, Roberto, jamás pensé que iba a tener tanta repercusión. Incluso ahora cuando lo escucho, ahora que lo ponéis, me sorprende tanto que tuviera, no sé, que de repente se hiciera tan, o sea, que se predicara tanto, se dijera tanto estas frases. Porque esta reflexión tuya sobre si el mal gratuito existe, ¿es algo que tenías interiorizado ya como fiscal desde hacía mucho tiempo? ¿O es una reflexión que te viene al calor de la investigación sobre y la mirada que deberías tener tú como profesional, como fiscal, de aquel caso en concreto? Yo os decía la otra semana, Roberto, que a mí la carrera fiscal me ha enseñado mucho y yo soy un sociólogo de mentira, por así decirlo, y he aprendido mucho y me he dado cuenta, esta es una de las grandes cosas que he aprendido en mis largos años como fiscal, ¿sabes? De esa gratuidad del mal. ¿Cuál fue la reacción tú ibas mirando hacia el presidente del tribunal o al jurado? ¿Te dirigías al jurado? Al jurado. Siempre el jurado. Y la verdad que le veía, y lo observé durante todo el juicio y en todos los juicios que he hecho, sumamente atento. Y yo creo mucho en la lógica. Y cuando te diriges siempre, sobre todo a personas que obviamente pues no son conocedoras del derecho como son los jurados, y te diriges con una convicción basada en la lógica, yo creo que es más fácil captar su atención, Roberto. Hoy querías desarrollar, y es un buen punto de partida para esta clase de criminología, de procedimiento, querías desarrollar el punto de que el mal gratuito existe. Bueno, algo dejaste ya apuntado aquí en el aire cuando, hablando de los tópicos relacionados con la mirada de la Fiscalía que hay que ir derribando, hablaste de, bueno, hay una idea muy asentada de que hay que demostrar el móvil, y a veces el móvil es el propio mal gratuito, ¿no?, que lleva a esa persona a hacer lo que hace. Efectivamente, nosotros tendemos a pensar, y voy a ver si te puedo llegar a convencer como si fueras un jurado y a la audiencia de tu programa, Roberto, de lo siguiente. Nosotros tendemos a pensar que nadie normal mata a otro. No, esa es la frase, no. Algo le tiene que pasar porque nadie normal mata a otro. Y por eso está la fase del mal gratuito existe. Y yo creo, Roberto, que necesitamos pensar eso porque el mal es irracional. Por eso del mal gratuito existe. Y esa irracionalidad del mal nos puede llevar a la idea de que necesariamente el que comete ese mal está enfermo. Ya, porque necesitamos explicárnoslo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, mi tesis es, y esto lo he compartido muchas veces con los compañeros, a ver qué te parece, Roberto, es que nos asusta como sociedad, como individuos, nos asusta pensar que el mal gratuito existe. ¿Por qué? Porque si asumimos esta verdad, entonces llegaremos a la conclusión de que en cualquier momento, por cualquier tontería,
por cualquier circunstancia, de algo que no hemos pensado, puede desembocar en algo como hasta un crimen. Y obviamente esto es muy duro. Esto es muy duro porque implica pensar que, por ejemplo, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro marido puede llegar a cometer un crimen, o nosotros mismos un día nos levantamos y a lo mejor sin planificarlo podemos llegar a cometer un crimen. Y esto es lo que es difícil asumir como sociedad. Claro. ¿Me querías poner 3 ejemplos reales? A ver si encontramos diferencias notables o cómo entenderíamos cada uno de los casos, ¿no? Efectivamente. Voy a tratar de poneros 3 ejemplos reales de asuntos que hemos tenido y que además cada uno es, por así decirlo, un crimen tipo, ¿vale? Vamos a intentar analizar cada uno de ellos, Roberto. El primero es, imaginemos una pelea en un bar entre 2 personas por un partido de fútbol. Por ejemplo. Vamos a poner un supuesto tópico. De repente, uno de los sujetos en el devenir de esa pelea saca una navaja y se la clava en el pecho al sujeto 2 varias veces y provoca su muerte. Este sería el ejemplo 1, que a lo mejor a ti o a la audiencia le parece que esto no puede suceder, pero sucede en supuestos similares al que os acabo de explicar, Roberto, y sucede muchas veces. Vamos al ejemplo 2, si te parece. Claro. El ejemplo 2 es otro, desgraciadamente, bastante, o que se da en bastantes ocasiones. Nos encontramos ante una relación matrimonial donde el marido comete malos tratos sobre su pareja. Esos malos tratos van en una curva ascendente, hasta que un día, en una discusión, el marido coge un cuchillo de cocina y también se lo clava repetidamente a la mujer, desgraciadamente, que fallece. Ese sería el segundo ejemplo. Sí. Y el tercer ejemplo es el que 2 sujetos que están enfrentados desde largo tiempo. Vamos a pensar, por ejemplo, por unas tierras. Y el sujeto A un día decide contratar a un sicario para que mate al sujeto B, provocándole la muerte. Aquí nos encontramos, querido Roberto, con los 3 supuestos. Ya. Y yo te pregunto ahora, ¿tú me dirías... ¿Tú qué crees de estos 3 supuestos? ¿Tú crees que en alguno de ellos el sujeto, el acusado, el autor, puede estar enfermo, en otro no? ¿Qué te sugiere cada uno de estos 3 supuestos? A ver, me sugiere muchas cosas cada uno de los supuestos e imagino que podríamos hacer muchas lecturas, pero por ejemplo, del 3 yo creo que se diferencia en que en principio parece el que tiene las cosas más claras, mente más fría, que lo tiene todo más premeditado porque lo organiza, ¿no? Contrata a una persona. Los otros 2, el de la pelea en el bar del fútbol, como el asesinato de la pareja, a lo mejor hay algo de fondo. No sé si vosotros técnicamente igual le llamáis enfermedad o problema mental, ¿no? Digo, así es, por simplificarlo mucho, la primera diferencia que haría entre esos ejemplos, Félix. Efectivamente, mira, serías un jurado perfecto porque has hecho un análisis como ser humano. Yo creo que es un análisis perfecto, de acercarte a las situaciones. ¿Dónde está la diferencia, en mi opinión, Roberto? ¿Por qué lo has visto así? Porque efectivamente, en el tercer supuesto, en el supuesto del que contrata el sicario, esa planificación, ese plus de planificación, implica una racionalidad que te hace pensar en un móvil claro. Si ha contratado un sicario es que tiene un plan claro, por lo tanto tiene un móvil claro, por lo tanto tiene que estar bien de la cabeza, porque lo ha planificado racionalmente, y por eso automáticamente tu cabeza te lleva a pensar de que ahí hay un móvil, hay una racionalidad y hay una ausencia de enfermedad. Pero eso no quiere decir que en los otros 2 supuestos no lo haya. Lo que te ha sucedido es que, como en los otros 2 supuestos, tú ves esa gratuidad, esa maldad, esa innecesariedad de lo que ha sucedido. Eso preferimos o nos lleva a pensar a priori que a lo mejor puede que esté enfermo el sujeto. Pero vamos a analizar cada uno de los supuestos, si me permite, Roberto, en profundidad, ¿vale? Claro, vale. En el primer supuesto, en el supuesto de la pelea del bar y del cuchillo. Aquí nos encontramos si lo analizamos, ante un supuesto donde lo que ha sucedido es que el autor no ha controlado su ira y en un momento determinado se ha dejado llevar por su ira. ¿Qué es lo que preocupa al derecho penal? Lo que preocupa al derecho penal es si quería matar cuando lo hizo. ¿Y cuál es el elemento clave, Roberto, aquí? El elemento clave es que en ese momento de la ira
no ha dado un puñetazo el sujeto A al sujeto B, no le ha insultado el sujeto A al sujeto B, no, lo que ha hecho es coger un cuchillo y clavársele en una zona vital, y de ahí podemos deducir que había una intención de matar en el uso de un arma mortal y en el clavar ese arma mortal en una zona vital. Por tanto, aunque nos parezca gratuito, aunque a lo mejor este sujeto haya tenido un mal día ese día, estos dos elementos que os he explicado, implicarían necesariamente esa voluntad de matar porque se dejó llevar por la ira en ese momento. Vamos al segundo. En el segundo probablemente nos encontramos ante el siguiente supuesto tipo. Nos encontramos ante una personalidad tóxica que lo que ha hecho es establecer un clima de violencia increscendo sobre su víctima, a la que ha cosificado, a la que poco a poco ha ido anulando, de tal manera que ha ido perdiendo cualquier tipo de empatía para la víctima, hasta que un día en una discusión también voluntariamente decide no insultar, no chillar, no gritar, sino lo mismo, coger un arma cortante, dirigirla a la zona del pecho de la víctima y clavárselo. Y es ahí donde se puede establecer la intención de matar. No hay una planificación fría, a lo mejor no pensó en esa mañana que lo iba a hacer, pero en el momento en que se ha dejado llevar por la ira, no ha empatizado en ninguno de los dos casos, ni en el primero ni en el segundo, con la víctima, y no le ha importado matarle en ambos casos. Planificación fría hay evidentemente en el tercer ejemplo, ¿no, Félix? Efectivamente, sí. Efectivamente. Y en el tercer ejemplo no hay ninguna duda. Esa planificación y esa racionalidad que le ha llevado a contratar a sangre fría a una persona con la intención de matar. Por tanto, Roberto, en los tres casos hay intención de matar, aunque en cada uno de ellos, que son tres ejemplos tipo, nos encontramos que la intención se ha diferido a un momento determinado. Por tanto, mi conclusión, Roberto, no sé si te convenzo en esto, es el que una persona tenga problemas, el que tenga una vida difícil, el que haya sufrido algo muy grave, que nos puede entender, y es bueno que así sea, el contexto que ha hecho que esa persona haya recorrido el camino del bien y al mal, como sucede en el primer caso o en el segundo, en ningún caso, y esto lo quiero subrayar, en ningún caso ni justifica el delito ni presupone una enfermedad. Y todo esto quiere decir entonces que el derecho penal no tiene en cuenta las circunstancias del caso concreto, la mayor violencia, la crueldad, ¿o lo estoy entendiendo mal? No, es fenomenal. Es que ya serías un gran fiscal, Roberto. Ya te voy a tener fácil que fichar. Lo tiene en cuenta. Pero fíjate que tú te estás refiriendo, y esto me encantaría que lo pudierais entender, a un momento posterior. Es decir, lo anterior nos sirve para determinar si hay delito, si hay intención de matar, y lo que tú dices nos va a servir para determinar la pena concreta, que es distinto, a través de dos figuras, que es los atenuantes y agravantes. Te voy a poner un ejemplo. El asesinato se castiga con una pena de prisión de 15 a 25 años. Como ves, hay un abanico de 10 años, desde los 15 hasta los 25. Respecto a esto, el Código Penal establece un catálogo que se llaman atenuantes o agravantes, que son circunstancias que nos permiten modular la pena al fiscal pedirla y a la autoridad judicial acordarla en ese abanico. Por ejemplo, si yo he hecho alevosía, por ejemplo, he usado un medio que ha impedido que la víctima se pueda defender, eso va a obligar a que la pena vaya de 20 a 25. Por ejemplo, si yo he reparado el daño o he confesado, eso puede llevar a rebajar la pena y a ponerla en una escala inferior, de 15 a 20. No sé si me entiendes. Eso, por tanto, se refería a una secuencia posterior. Una vez que ya tenemos claro que hay delito, vamos a valorar las circunstancias de ese delito para individualizar la pena, para concretarla, pero no para discriminar si hay delito o si no lo hay. Hombre, no tanto como para que nos fiches, pero sí que hemos aprendido muchísimo y ha estado muy claro en la lección de esta noche. La próxima semana, entre otras cosas, me tienes que hablar de la importancia y sobre todo del trabajo y la labor del fiscal. Félix Martín, fiscal, jefe de formación de la carrera fiscal, muchas gracias por la clase de procedimiento, de criminología y de sociología también. Ha sido un placer, Roberto. Cuidaros mucho. Un abrazo, noches, igualmente. Buenos días. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER. La radio.